Bienvenido al club de los rechazados. ¿Alguno de ustedes se ha sentido menospreciado o rechazado alguna vez? ¿O solo yo que vivo todo traumado? ¿Alguno de ustedes se ha sentido como que lo ningunean? De alguna u otra manera como que alguien lo hace sentir menos, o incluso usted mismo, viéndose ante el espejo, se ha menospreciado a sí mismo, se ha hecho sentir menos, porque sí, eso es más común de lo que usted cree. No solo a usted le pasa. Personas que se paran frente al espejo y se hacen sentir menos a sí mismas. Y obviamente estamos rodeados de muchas personas que muchas veces nos hacen sentir rechazados. Como que no podemos formar parte de su grupo. Como que no podemos formar parte de cierto equipo o de la familia como tal. Todos hemos sido rechazados de alguna u otra manera. Pero todos sabemos quién nos rechaza, ¿verdad? ¿Quién es el que nunca nos rechaza? Cristo. Cristo nunca te rechaza. Aunque usted tenga fallas, defectos, errores, aunque se haya equivocado ahorita mismo, Jesús nunca nos rechaza. El Señor no te rechaza aunque no tengas nada para ofrecer. Hay gente que se siente rechazada porque tal vez no tiene talento, no tiene habilidad, no tiene lo que se necesita para pertenecer a cierto equipo, a cierto grupo de personas. Por lo menos, yo nunca he tenido habilidades para el fútbol, ¿verdad? Nunca he hecho un gol en mi vida, no sé lo que es meter un gol. Con eso les digo todo. Los judíos de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús, tenían un sistema educativo diferente al de nosotros, muy diferente, ¿verdad? Este sistema educativo era un poco simple y a la vez complejo. Primero había una etapa que se llamaba la etapa elemental. En esta etapa elemental era de 4 a 5. Era como cuando le enseñaban a leer. Era como el preescolar. Ahí iban varones, niñas de 4 a 5 años. Todos llegaban a esa etapa. Luego seguía la siguiente etapa, que era el nivel intermedio. Eso eran de 10 a 15 años. Allí iban los varones, pero ya no iban las niñas. Porque a las niñas las ponían aparte. Les enseñaban cosas de cocina, de cómo cuidar su casa, etc. Entonces, de 10 a 15 años iban como a primaria, pongámosle, ¿verdad? Entonces iban estos niños y se aprendían toda la Torá, todos los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia. Se los tenían que aprender de memoria. Pero luego, cuando venía y ellos terminaban esa etapa, ellos tenían que escoger a un rabino y empezar a seguir a ese rabino y empezar a aprender todo lo que este rabino enseñaba. Pero había un detalle, que el rabino le podía decir no, lo podía rechazar. Si esta criatura, si este niño de 15 años, si este niño de 15 años no tenía las habilidades que el rabino creía necesario para seguirlo a él, entonces él le decía, no, vuélvete a trabajar en lo que trabajan tus padres. Porque mire, en aquellos tiempos, ser discípulo de un rabino es un maestro de la ley, o ser un rabino era como estar en el top 10, era ser lo máximo. A nivel de estatus, era ser lo mejor de lo mejor. Entonces, muchas personas lo intentaban, muchos varones lo intentaban, pero llegaba un punto en que el rabino le decía, no, vuélvete al negocio de tus padres. Mas, sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, Jesús era un rabino, era un maestro, pero era diferente. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesús no hizo como este rabino, que llegaba a un joven y le decía, te quiero seguir, y él le decía, no, si no tenía las cualidades que él quería. ¿A dónde se fue Jesús? Jesús se fue donde estaban Pedro y sus hermanos haciendo el trabajo de sus padres, pescando. Y Jesús les dijo, ¿cómo les dijo a ellos? Sígueme. Yo sé que para nosotros cuando escuchamos y Jesús le dijo a Pedro, sígueme, y Pedro dejó todo y lo siguió, suena como raro. Pero verdaderamente para Pedro era como que le estaban diciendo, tú eres muy valioso, muy importante. Aunque hayas sido rechazado tal vez por algún rabino que te dijo, tú no tienes las capacidades, tú eres importante, sígueme. Yo te haré pescador de hombres, le dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús los llama a ellos, a Jesús no le importa si él tenía las habilidades, las cualidades, si tenía algo para ofrecer, porque Jesús quería usarlo a pesar de que ellos no tuvieran nada para ofrecer.
ni las habilidades lingüísticas, ni las habilidades de aprendizaje. El club de los rechazados pertenecía a los que un día se convirtieron en discípulos de Jesús. La mayoría de ellos ya eran jóvenes adultos que apenas llegaron a la segunda etapa, que hablaban, ¿verdad?, del nivel académico. Evidentemente ninguno de ellos pasó de este nivel, ya que Jesús los encontró trabajando en el trabajo comunes, como Pedro y sus hermanos. Sin embargo, a Jesús no le importó el estatus ni sus habilidades. El Señor los llamó. No sé si usted se ha sentido fracasado, se ha sentido menospreciado porque quizás cree que no ha logrado lo que se supone que debería de lograr en su vida. Quizás no ha podido establecer una familia como se supone que a su edad debería de estar. Quizás no ha logrado triunfar en su carrera como se suponía que debería de haber triunfado a la edad que tiene. Quizás siente que ha fracasado en un negocio, que no tiene las habilidades, pero Jesús no lo rechaza. Jesús lo llama así, con todo y su falla, con todo y sus defectos. Él no te rechaza aunque esté lleno de falla y defectos. Mire, entre los discípulos de Jesús, cuando nosotros decimos San Juan, San Lucas, nosotros se nos viene a la mente gente como que era perfecta en realidad, como que no tenía defecto. Pero si usted se pone a analizar los discípulos de Jesús, el grupo de los 12 de Jesús estaba lleno solo de joyitas, solo de personas que yo no las escogería porque eran problemáticos, solo de personas que usted lo miraría y usted diría, pasa el siguiente. Mas sin embargo Jesús lo escogió. Mire esto, entre los discípulos de Jesús habían personas que eran arrogantes. Usted sabe cómo es una persona arrogante, que cree que merece algo que no se ha ganado. Usted sabe cómo es una persona arrogante, ¿verdad? Entonces, entre los discípulos de Jesús había gente así. En Mateo 20, del 20 al 28, habla de que llegó la mamá de los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago, y le dijo a Jesús así: Maestro, le dice, quiero que cuando tú estés en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a mi izquierda. O sea, ella tenía claro que era Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué estaba pidiendo? Que aquellas criaturas, ¿verdad?, sin ningún mérito, sin haberse esforzado nada, uno a la izquierda y otro a la derecha. Quería darle algo y ellos querían algo que en realidad no se merecían. No se habían ganado, por decirlo en cierta forma. Entre los discípulos de Jesús también habían personas incrédulas. Todos se saben la historia de Tomás, ¿verdad? No. Dice la Biblia que Tomás vino y cuando Jesús resucitó, todos los discípulos se encontraron con Jesús, menos él. Entonces le dijeron a Tomás, encontramos al maestro así y así. Entonces él le dijo, mientras yo no ponga mi dedo en la herida que tiene en la mano y en el costado y en los pies, no voy a creer. Así de incrédulo él. Obviamente Jesús apareció y le dice, dale pues, aquí está. Mete tu mano en la llaga, le dice. Eso sale en Juan 20 del 24 al 25. Eran vengativos. ¿Usted ha querido cobrar venganza algún día? ¿O no? Solo así de mal. ¿Ha querido cobrar venganza alguna vez? Los discípulos de Jesús eran vengativos. Dice que en una ocasión Jesús mandó a sus discípulos a Samaria, a un pueblo samaritano, a decirle que él iba a pasar por ahí, que se preparara, y ellos lo rechazaron. Entonces las mismas dos criaturas del principio, ¿verdad?, Juan y Santiago, eran los que iban con Jesús. Entonces los rechazaron los samaritanos. ¿Y ellos qué dijeron? Maestro, si tú quieres, nosotros hacemos que descienda fuego sobre ellos y que no quede ninguno. Hasta Jesús se asustó y le dijo, ¿y ustedes de qué espíritu son? ¿En qué caminan pensándoles? Los discípulos de Jesús, entre ellos también habían personas que eran impulsivas. ¿Ha conocido a alguien impulsivo o usted se considera alguien impulsivo? Que no le pueden decir nada porque uno camina con cuidado con esas personas. A la defensiva. ¿Verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, en Lucas 25, de 50 a 51, que cuando llegaron a arrestar a Jesús, vos sos el impulsivo, escuché por ahí. Dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, después de que Judas lo traicionó y todo, dice que vino y uno de los que estaba queriendo agarrar a Jesús, que se llamaba Malco, se aparece en la Biblia, dice que lo agarró y dice que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja.
No, de que nada, no, le cortó la oreja de forma impulsiva. Y entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? Agarró la oreja y se la volvió a acomodar, porque chaval dice, sí, qué problema con... Y si usted lee a Pedro, lee lo de Pedro es la persona más impulsiva que aparece en la Biblia. Entonces, eran impulsivos, no eran personas perfectas, eran traidores. Y ni siquiera estamos hablando de Judas, porque todos sabemos, Judas traidor. Bueno, estamos hablando del mismo Pedro. Pedro, cuando Jesús le dijo, me van a arrestar, me van a crucificar, etcétera. No voy a dejar que eso pase, dijo Pedro. Y entonces Jesús le dijo, no, sí, me vas a negar, tú vas a ser el primero que te va a correr. Y cuando ya estaba Jesús preso como tal, dice que le dijeron a Pedro, tú andabas con él. Y él le empezó a decir, no, yo no andaba con él. Hablas como él. No, yo no andaba con él. Y empezó a negar a Jesús. Incluso aquí dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Eran traidores también. Porque no solo Pedro, por lo menos Pedro andaba medio cerca. El resto de discípulos de Jesús se desapareció cuando arrestaron a Jesús. Entonces, estas no eran personas perfectas, mas sin embargo, Cristo, así con todos sus defectos, lo llamó por discípulo. Cuando Cristo te llama, no te llama porque tú seas un producto terminado, no te llama porque tú seas perfecto, no te llama porque tú tengas todas las habilidades del mundo, te llama así, tal y como eres. No le dijo a Pedro, primero deja de ser impulsivo y traidor. No le dijo a Tomás, primero deja de ser incrédulo. No le dijo a los hijos de Zebedeo, primero calmen su arrogancia, primero calmen su ira. No les dijo eso. ¿Cómo les dijo? Sígueme. Tú tienes falla, yo tengo falla, ellos tenían falla y aún así Jesús los escogió para transformar al mundo. Porque Él no busca un producto terminado. Él busca al débil, al pequeño, al que tiene falla para transformarlo y para transformar. Ya decimos que Él no te rechaza aunque no tenga las habilidades necesarias, ¿verdad? Él no te rechaza aunque tenga falla, pero Él no te rechaza aunque venga de la peor familia, aunque tenga el peor pasado, ya sea tuya o de los tuyos.